Ya estamos aquí con ustedes una vez más. ¿Qué les parece? Dios me los bendiga a todos. Sean bienvenidos. Acá en Betel a la medianoche con su hermana Aura. ¿Qué les parece? ¿Saben una cosa? Este es el programa número 100. Para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Y es que tenemos un Dios santo, 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 3 veces santo. Sean bienvenidos. Estamos ya. Compártanlo para que otros se deleiten con nosotros nomás una hora, ¿sí? Damos la bienvenida al Shabbat en nuestro horario, aleluya. Santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban. ¿Y qué esperas tú para alabarle? Si tú formas parte de una nación, alábele que Él vive. Aleluya. E Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban. E Israel dirá, sí Señor. Aquí está su hermana Aura en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, aleluya, desde este rinconcito, estamos con ustedes, aleluya. El Señor, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Minja Olam, Ba'aolam, alaba su nombre, por siempre será. Sí, Señor, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Tenemos razones para alabarlo, ¿sí o no? Porque vamos acá a estar callados. Y las naciones, ustedes no se callen, ustedes abran su boca, dejen que salga la alabanza, que fluya la alabanza, si ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la alabanza en su boca. Recuérdense que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza, ¿ven? Sí, Señor. Y a los íntegros, es hermosa la alabanza, dice la palabra, aleluya. Recuérdense que estamos en la serie, gloria a Dios, conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento. Sí, señores. Mi alma alaba a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Poderoso, poderoso es el Señor, aleluya. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, no señores, porque nuestro escudo es el Shaddai, el Dios todo suficiente, aleluya. En Adonai, aunque los muros destruyan, conociendo a Cristo, sí señores, desde el Antiguo Testamento, aleluya. La parte número 5 estamos ya. A ver cuántas series nos regala el Señor para que llevemos esta palabra que es viva. Y queremos y deseamos que se ponga en acción en ustedes, que se haga rema en sus vidas. Aleluya. Sí, Señor. El Mesías justicia es. Adonai Jireh, mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, tenemos un Dios que habla, que grita, que murmura. Santo, santo, es un Dios vivo, es el único Dios vivo, el único Dios poderoso, no hay otro Dios fuera de Él. No, señores, el que te diga que hay otro Dios, te está mintiendo, aleluya. En Adonai, aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, sí Señor. Qué nombre tan lindo es ese. Ese nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, aleluya, por el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Gloria a su nombre. El Shaddai. Santo. Santo es el Shaddai. Santo es el Dios todo suficiente. Alabado sea su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Y las naciones lo alaban. E Israel dirá amén. Sí, Señor. Y todos cantan aleluya. E Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban. E Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya. E Israel dirá amén. Baruch Adonai, Elohim Israel Adonai, santo es el Señor. Su nombre es santo, 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 aleluya. Poderoso, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo de Dios. Sí, señores. Sean bienvenidos, sean bienvenidos. Hermana Cecilia, bienvenida. Acá ya estamos de lleno en nuestra programación, en nuestro programa número 100, para la gloria del Señor. Nos ha dado ese privilegio de cumplir 2 años, de poder estar al aire. Aleluya. Claro que sí, no nos vamos hasta que termine el programa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sabemos que en estos tiempos tan difíciles que se están tornando en todo el mundo, es necesario que aprovechemos, como dice Pablo, redimir el tiempo de la manera más sabia, más inteligente, para que este evangelio llegue sí o sí a todas las almas, a todas las vidas, que tengan en su mano un pequeño aparatito en donde puedan tener acceso al Facebook, en donde damos esta palabra. Luego también podemos ponerla en YouTube y permitir que Dios hable a través de nuestra boca a cada corazón, a cada vida, porque es necesario que las almas escuchen este evangelio de salvación, porque recuérdense que en aquel gran día no habrá excusa. Y nosotros los que predicamos el evangelio tenemos que hacerlo con denuedo. Tenemos que hacerlo con autoridad, con unción, pidiéndole a Dios que sea Él en nosotros para que esta palabra verdaderamente quebrante los corazones duros y el Señor pueda tener acceso a esos corazones y puedan ser esos corazones sanados de sus heridas y que esa persona con ese corazón duro pueda ser quebrantada y le dé entrada al Señor y permita que el Señor ponga en orden su vida, porque eso es lo que hace Cristo cuando es aceptado en cada corazón del ser humano. Él entra en esa persona y forma parte de ella. Esto es a través del Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente, la guianza del Espíritu Santo que ya va a estar dentro de la persona que acepta este evangelio de salvación, empieza entonces a ponerse en orden la vida de esa nueva criatura. ¿Sí? El orden de Dios. Recuérdense que nuestras vidas sin Cristo están vacías, están desordenadas. Pero cuando Cristo llega para quedarse, si ustedes así lo desean, y a poner en orden sus vidas. Dejen que entre Cristo a sus corazones, que los quebrante y que les haga ver el propósito de ustedes en esta tierra. Porque el hecho de que estemos morando en esta tierra no es casualidad, porque en Dios
no existen las casualidades. En Dios hay propósitos. Así que si tú estás escuchando este mensaje, estás aquí no por casualidad. Estás porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y si tú quieres ver ese propósito, acércate, anímate y acepta este evangelio. Acepta a Cristo en tu corazón y permite que Él ordene tu vida y te muestre su propósito. Sí, Señor. Así que bueno, qué bonita introducción. Vamos entonces conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento, la parte 5 ya. Espero que así sea, ¿verdad? Porque a veces me equivoco, pero bueno, en el conteo se pierde uno, pero acá tengo a mi hermana Cecilia que lleva el conteo. Aleluya. Saludos para todos. Sean bienvenidos. Allá en México tenemos una bonita audiencia. Incluso tenemos allá un campo blanco en donde se está trabajando y el Señor está haciendo cosas gloriosas con los hermanos que están al pie del cañón en la batalla de esta guerra espiritual cada día buscando esas almas. Amén. Hay amor por las almas. Y cuando hay amor por las almas es porque verdaderamente el amor de Cristo está en nosotros. ¿Qué más queremos? Entonces, conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento, parte 5. Y tenemos a Cristo. Cristo es Dios, claro que sí. ¿Cómo? Emmanuel. ¿Se recuerdan ese nombre precioso? Emmanuel. Entonces, ¿qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso lo saben todos, casi la mayoría. Pues sabemos que Emmanuel es Dios con nosotros. Y esto pues es un principio fundamental en nuestra teología, en la teología cristiana. ¿Por qué? Porque esto afirma la divinidad de Cristo. Sí, Señor. Vamos a ver que esta creencia tiene sus raíces, ¿verdad? En la literatura profética del Antiguo Testamento. Recuérdense que nuestra serie se llama Conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y esto se cumple en el Nuevo Testamento, donde el Señor Jesús es identificado como el Dios encarnado que habita entre la humanidad. Sí, Señor. El Dios encarnado, no reencarnado, es encarnado. Recuérdense que el propio Dios encarnó en un cuerpo humano, el cuerpo de Jesús de Nazaret, ¿sí? Ese cuerpo, ¿verdad? Ese momento glorioso en donde el ángel Gabriel le lleva a esa jovencita Miriam, muy devota al Señor, temerosa, fue escogida, fue bienaventurada, para que en su vientre, por obra del Espíritu Santo, encarnara el cuerpo de Jesús. Y le pondrá de nombre, ¿verdad? Jesús, y que será también, ¿verdad?, llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y vemos esa profecía en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, como Emmanuel es introducida por primera vez ahí en el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 7, versículo 14, en donde dice de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Señal. Dios es maravilloso dando señales. Si tú eres un cristiano que no le pide señales a Dios para confirmación de algo, bueno, yo te invito a que pruebes de esta forma. Pide señales que te confirmen una petición específica. Bueno, yo a veces lo hago, gloria a Dios, y me ha funcionado, pues Dios me ha escuchado y me ha resuelto muchos problemitas que quizás pudieron haber sido catastróficos para mi vida espiritual. Entonces tenemos acá que dice que he aquí, la Virgen concebirá, estamos hablando de Miriam, esa jovencita que tenía aproximadamente unos 14 años, más o menos, ¿verdad? Y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Esta profecía fue entregada durante un tiempo de agitación política para el reino de Judá. Esto está ofreciendo una señal de esperanza e intervención divina
en ese tiempo difícil que estaba viviendo el pueblo judío. El nombre Emmanuel significa la presencia de Dios con su pueblo, una promesa de liberación y compañía divina. Fíjense que si nosotros hemos leído la Biblia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, tenemos historias muy bonitas en el Pentateuco. Y nosotros podemos darnos cuenta que mientras el Señor, ¿verdad?, iba con su pueblo por el desierto, ¿verdad?, a través y guiándolos por medio de Moisés y de Aarón, nos damos cuenta de la nube y nos damos cuenta, ¿verdad?, del fuego, que eran dos símbolos muy importantes. Esa presencia divina del Señor. La nube de día les cubría del sol para que no los quemase, porque un sol en el desierto te mata rapiditamente. Y en la noche el fuego les alumbraba, ¿verdad?, para que no estuvieran en tinieblas. ¿Se imaginan? Entonces, estos dos elementos simbolizan la presencia divina del Señor entre su pueblo, en medio de su pueblo, alumbrándoles de día y de noche, o sea, dándoles guianza. No importa cuán oscuro estén tus días, cuán difícil el Señor te va a alumbrar siempre, ¿sí? Eso es un simbolismo tremendo en el desierto que nos deja a nosotros una bonita lección en donde como creyentes, por muy difíciles que se torne la situación en nuestra vida, la presencia divina del Señor, su promesa, está siempre con nosotros. Amén. Entonces, en ese problema que tenían, esa agitación política, el reino de Judá, recuérdense que se dividió el reino en dos, ¿verdad? Cuando hubo aquella problemática con el hijo de Salomón, que fue un rey muy joven que no supo hacer las cosas bien, y a raíz de ahí se dividió el reino, ¿verdad? En Israel, que es Efraín, ¿verdad? Y Judá. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces nos damos cuenta que se ofrece esa señal de esperanza en medio de esa agitación política. Se dio la profecía. Muy bien, ¿en dónde se cumple esa profecía dada acá en el Antiguo Testamento? Porque recuérdense que tenemos esta serie conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento. ¿Y cómo vemos esa profecía cumplida en el Nuevo Testamento? Allí mismo, en el Evangelio de Mateo, conecta explícitamente la profecía que acabamos de leer en Isaías capítulo 7, versículo 14, y la vemos realizada en Mateo capítulo 1, los versículos 22 y 23, que nos dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Esto es el profeta Isaías, cuando dice, mira, la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjense qué lindo. Entonces, este pasaje resalta la creencia, ¿verdad?, de que Jesús es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, el Señor está acá encarnando, gloria a Dios, la presencia de Dios entre su pueblo. Eso es lo que nos está diciendo, aleluya, la palabra del Señor acá en el Nuevo Testamento, manifestada ya, realizada, cumplida la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento, hablando de Jesús. O sea, lo de Jesús ya se venía hablando desde el principio, desde el Génesis, mis amados. Pues hay que leer muy bien la Biblia, pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos dé, que nos abra el entendimiento a su palabra cuando la vayamos a escudriñar, a leerla, a estudiarla. Es que ir a la Biblia, a ese libro sagrado, no es pasar la vista nomás y abrirla así por así. No, es sentarte y pedirle a Dios primero, antes de abrirla, que con la guianza del Espíritu Santo te ayude y te abra el entendimiento, que es lo que el Señor te va a enseñar. Eso es muy lindo. Y ahí vas a empezar a ver los panoramas espirituales muy diferentes. Dios te va a dar mucha sabiduría a través de su palabra. Amén.
te lo digo yo, que lo estoy experimentando hasta ahora y voy a dejar este mundo y lo seguiré experimentando, Dios primero. Amén. Bueno, entonces, tenemos el significado teológico de todo esto. En lo que se refiere a identificar a Jesús como Emmanuel. Es clave para entender su naturaleza y la misión que él vino a cumplir. Entonces, esto confirma la doctrina de la encarnación. Esto sostiene que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Fíjense, totalmente Dios, totalmente hombre. Sin embargo, es un misterio tremendo. Un misterio que muchos tienen los ojos todavía cegados porque no aceptan que Dios es 3 en 1 y 1 en 3. Y no estamos hablando de 3 dioses diferentes, estamos hablando de un solo Dios. Y es que solo a aquellos que verdaderamente anhelamos al Señor con todo nuestro corazón, se nos va a abrir el entendimiento, se nos va a quitar la venda de los ojos y vamos a aceptar a un Dios trino, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Padre allá en el trono, allá en el cielo, encarnó de una manera sobrenatural en el cuerpo de Jesús. Entonces el mismo Padre encarnó allí, Dios se hizo carne, ahí encarnó en el cuerpo de Jesús, aleluya. Fíjense, y se hizo hombre. Por eso es que Jesús dice allí en las enseñanzas, en los evangelios, dice, y más que todo en Juan, el Padre y yo, uno somos. ¿Sí? Uno somos. Y es tan grande así el amor que nos llama a nosotros, su iglesia, que Él desea y anhela que todos, ¿verdad?, seamos uno en Él también. Porque recuérdense que somos el cuerpo de Cristo. En Cristo somos uno solo. Un solo equipo. Él es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Entonces todos formamos un cuerpo. ¿Sí? Tenemos que tener el mismo sentir. Ahora yo me pregunto, ¿tú tienes el mismo sentir de tus hermanos en la congregación? ¿Tú sufres con el que sufre? ¿Tú lloras con el que llora? ¿Tú te regocijas con el que se regocija? ¿Te duele lo que le duele al hermano? O sea, de eso se trata. Que seamos unánimes, uno solo, el mismo sentir. El mismo sentir de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué les parece? Bueno, esto es tremendo, mis amados. Esto es muy lindo, de verdad. Entonces, esta doble naturaleza, o sea, fíjense que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre, es esencial para la obra redentora de Cristo, ya que solo alguien que sea verdaderamente Dios podría expiar los pecados de la humanidad. Y solo alguien que sea verdaderamente humano podría representar a la humanidad. ¿Qué les parece? Ese es el misterio. Ese es el secreto divino, que no es a muchos revelado. ¿Por qué no se les revela a algunas personas? Porque Dios conoce los corazones. Recuérdense que anteriormente vimos que Cristo es Dios porque escudriña los corazones de los hombres. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense que aquí vemos que Dios, como Dios, Jesús, ¿verdad? Dios puede expiar los pecados, ¿verdad?, de toda la humanidad. Y solamente como humano, ¿verdad?, Él podría representar a la humanidad. ¿En qué sentido? En que Él está sentado ahora a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras debilidades como seres humanos. Sí. Si Dios no se encarna en un cuerpo humano, mis amados, si Dios no se encarna en el cuerpo de Jesús y viene a hacerse hombre acá en la tierra, a conocer y a sentir todo lo que el ser humano padece en esta tierra, no podría cumplir a cabalidad o representarnos como seres humanos. No podría interceder ante Dios Padre nuestros sentimientos, nuestras faltas, nuestras fallas. Somos débiles. Él nos conoce porque Él vivió entre nosotros. Sabe las debilidades que pasamos y por eso intercede por nosotros, pero solo por los que creemos en Él, ¿sí? Por eso es que Él quiere que toda la humanidad crea en Él, pero ustedes saben que para Dios no hay nada imposible, pero Dios no forza a nadie a creer que Él es Dios.
Él anhela, él desea que la humanidad lo sorprenda a él. Por eso es que dicen, ¿verdad?, que todos somos predestinados en Cristo Jesús. Porque muchos dicen, no, es que ya Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Lógicamente, pero no se trata de eso. Se trata de que tú sorprendas a Dios. De eso se trata, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere. Recuérdense que Él no hizo ese fuego, ¿verdad?, eterno para la humanidad. Ya sabemos para quiénes. Bueno, lo dejo ahí, porque si no me voy a extender. Tenemos la divinidad de Cristo ahí en los evangelios y vemos que a lo largo de esos evangelios se afirma constantemente la naturaleza divina de Cristo. En Juan 1:14 está escrito, el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Jesús es el verbo hecho carne. ¿Por qué? Hemos visto su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces este pasaje resalta la encarnación del verbo divino y subraya aún más el concepto de Dios habitando entre la humanidad. Entonces fíjense que Juan nos habla de eso en el capítulo 1, como lo vemos acá, ¿verdad? Pero yo quiero que leamos, gloria a Dios, los primeros versículos del capítulo 1, porque ahí está explicado cuando dice que en el principio, aleluya, amén, hermana Fanny, Dios me la bendiga, bienvenida, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, en el versículo 14 que leímos, dice que el verbo se hizo carne. O sea, Dios, porque Juan está diciendo en el versículo 1 que el verbo era Dios. Al final del versículo 1 está diciendo que el verbo era Dios. Porque dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Más revelación no podemos obtener que Dios encarnó en el cuerpo de Cristo. El verbo se hizo carne. O sea, Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Qué más queremos? Entonces, hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, del Padre, que lleno de gracia, lleno de verdad. Entonces, este pasaje resalta la encarnación del verbo divino y subraya aún más el concepto de Dios habitando entre la humanidad. Es divino. Es divino. Si podíamos nosotros viajar en el tiempo en nuestra imaginación o nuestro espíritu lleno de amor hacia Dios e imaginarnos al Señor Jesucristo caminando con los seguidores, los que le seguían de corazón, entre ellos sus apóstoles, sus discípulos, las mujeres, caminando ahí al lado de Dios. ¡Qué lindo! Es que por eso es que verdaderamente la palabra de Dios es viva, es eficaz y nos llena, nos transmite todo. En mis primeras experiencias de la lectura de la Biblia, me llevaba el Señor a esos paisajes, a esos lugares. Yo lloraba mucho, porque el Señor me mostraba los lugares y todo eso precioso. De verdad que es una odisea espiritual preciosísima, inexplicable, porque no la puedo explicar. Amén. Mana Fanny, gracias. Dios le bendiga. Un abrazo para usted también. Entonces, el Señor habitando entre la humanidad. Qué privilegiados fueron los que le amaron, los que lo contemplaron, los que pudieron tocarlo, poder sentir su mano, contemplar su rostro en la carne, ¿verdad? A Dios acá encarnado en el cuerpo de Jesús, escuchar su voz, ver su mirada, cómo era su mirada, si
¿Qué pasaba si estornudaba, por ejemplo? ¿Cómo sonreía? O sea, ya me quebré. Ya me quebré porque ya viajé. Entonces, son cosas que nos hacen amarlo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es que tenemos un Dios maravilloso. Un Dios bueno. Y solo Él es bueno. Y así me ponía en las primeras lecturas bíblicas. Y cuando llego al pasaje de su pasión, de su entrega, de cómo le hicieron tanta cosa, yo no podía continuar. Yo no podía. Yo lloraba. Yo me imaginaba tanta cosa. Hasta el extremo de revelarme. El Señor, muchas cosas íntimas allí que pasaron. Entonces, Dios conoce quién lo ama de verdad, de corazón, con pasión, y te revela. Cosas que no están en la Biblia explicadas, pero están muy dentro. Y el Señor te las resalta, te las hace ver. Entonces, mis amados, perdónenme, ya lloré, pero de eso se trata. De que el Señor te revele. De que vengas a tener una intimidad con Él. Es muy glorioso. Es muy glorioso. Es muy glorioso. Y para nosotros que somos muy llorones, ¿verdad? Más todavía. Nos quebramos luego. Otro capítulo que me hacía... Gracias. Otro capítulo que me hacía llorar mucho era el capítulo 17 de Juan. ¿Sí? En donde Él está orando por sus discípulos. Lean ese capítulo, pero léanlo con todo ese amor y pasión. Y ya verán lo que el Señor les va a revelar, les va a hacer sentir algo diferente. Así es Él. Así trata con nosotros Él. Cuando le buscamos. Tenemos entonces Emmanuel en la adoración y en la doctrina nuestra, en la doctrina cristiana. El reconocimiento de Cristo como Emmanuel tiene profundas implicaciones para la adoración, mis amados. Asegura a nosotros, ¿verdad? Esto nos asegura a nosotros los creyentes la presencia íntima de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, en su participación activa en el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, vemos que esta creencia se celebra en diversas tradiciones, ¿verdad? De las congregaciones, de los signos, de las oraciones, de todo lo que hacemos para el Señor. ¿Sí? Esto refuerza la seguridad de la cercanía de Dios y de su papel como Salvador. Recuérdense que Emmanuel, estamos hablando de Dios como Emmanuel, Dios con nosotros. Y en donde está la presencia del Señor, ahí vamos a sentir esa libertad. Ahí vamos a darnos cuenta que allí está Él. Aleluya. Y no habrá duda de eso, ¿verdad? Entonces el título Emmanuel resume el misterio y la grandeza de la encarnación, como le dije anteriormente, ¿verdad? Afirmando que en Jesucristo Dios realmente está con nosotros. Recuérdense que Él siempre ha querido morar entre su pueblo. Y por eso fue que Él dio ordenanza de que erigieran ese tabernáculo a Moisés, ¿verdad? Y en ese tabernáculo Él iba a estar habitando entre su pueblo, ¿verdad? Pero descendía, se iba, regresaba. Entonces, luego del tabernáculo, ¿verdad? Pues ya Salomón le hizo un templo, una casa para que ya no anduviera así como, ¿verdad? Como andaba él, ¿verdad? En medio del pueblo, en ese tabernáculo, que lo quitaban, caminaban, lo volvían a armar y así sucesivamente. Lean eso que es precioso en el Éxodo, en Números y todo lo que habla el Pentateuco. Entonces, David quiso, porque David se conmovió de ver de que David había hecho una casa tremenda, hermosa para él, para, ¿verdad? La hija de Faraón, que había tomado también una por esposa.
Y dijo David, pues bueno, yo moro en una casa hermosa y tú no tienes morada. Porque recuérdese que David andaba conforme al corazón de Dios. Y David quiso construirle una morada a Dios, un templo. Pero Dios no se lo permitió. Ya conocemos la historia. ¿Por qué no se lo permitió? Porque David había derramado mucha sangre. David era un guerrero, un hombre de guerra, un varón de guerra. Mató a muchos. Entonces, manos que han derramado sangre, ¿verdad? No fueron permitidas por Dios que le edificaran su morada, el templo. Pero le dijo, tu hijo lo va a hacer. Entonces David lo único que se encargó fue de dejar todos los materiales y dejarle todo el modelo, ¿verdad? El plan del templo, porque ese templo Dios se lo mostró a David cómo lo quería y todo, al igual que el tabernáculo Dios se lo mostró a Moisés cómo iba a ir el tabernáculo. Y así lo hizo Salomón. Y David preparó toda la madera, el oro, las piedras preciosas, todo lo que llevaba. Los ángeles y todos los dibujos, todas las cosas que tenía el templo. El Señor se lo mostró a David. Así lo quería. Y tuvo su templo. Lastimosamente ya sabemos la historia, lo destruyeron, le arrancaron el oro de las paredes, se llevaron todo, ya saben quién es, ¿verdad? Bueno, son historias que ya debemos de saber, pero por si les interesa, busquen entonces en la Biblia y pónganse a leer. Aleluya. Muy bien, vamos entonces, que esta verdad profunda de Emmanuel, de Dios con nosotros, sigue inspirando y sosteniendo la fe de nosotros los cristianos en todo el mundo, ofreciéndonos esperanza y seguridad en la presencia eterna de Dios. Dios con nosotros, Emmanuel. Pero y entonces, hermana, ¿cómo es que Dios está conmigo? ¿Cómo yo sé que Dios está conmigo? Bueno, si tú aceptaste a Cristo Jesús, hiciste la confesión de fe, Él entró allí a morar contigo. Inmediatamente Él está allí contigo. ¿Cómo? Por medio de su Santo Espíritu. Recuérdense que el Señor dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que no nos iba a dejar solos, que nos mandaría otro consolador. Entonces, ahora ya vimos a Cristo, ¿verdad? Que es Dios como Emmanuel. Ahora Cristo es Dios con derecho al mismo honor que el Padre. Fíjense qué interesante esto. Entonces, esta divinidad de Cristo, ¿verdad? Es un principio muy importante en nosotros los cristianos, en nuestra creencia. ¿Por qué? Porque afirma que Cristo es plenamente Dios y como tal, ¿verdad? Merece el mismo honor que Dios el Padre. Fíjense. Entonces, esta creencia se basa en numerosos pasajes bíblicos que destacan la naturaleza divina de Cristo y su igualdad con el Padre. Fíjense que esto, el mismo honor de Jesús como el Hijo de Dios, también, ¿verdad? El mismo honor que le dan al Padre lo tiene Jesús. Esto fue una de las cosas que los sacerdotes, fíjense, los escribas, los fariseos, todos esos de allá, ¿verdad? En esos tiempos de Jesús, era lo que no aceptaban, pues, que Él se hiciera llamar Hijo de Dios. No aceptaban que Él tuviera, ¿verdad? Ese mismo honor de Dios, que lo adoraran como, que lo halagaran como Dios. Les calcomía la envidia, o más que todos estaban cegados. Por eso dicen, ¿verdad? La palabra de Dios, mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento. Sí, le faltó conocer la revelación de Dios. Y así todavía hay muchos, y del pueblo de Dios, del pueblo de pacto de Dios, que todavía tienen la venda puesta en los ojos y no aceptan que Jesús es el Mesías. Fíjense, ¿en qué base bíblica nosotros encontramos que el Señor Jesucristo es Dios, que tiene derecho al mismo honor que como el Padre? En Juan 1, ya lo leí ahí, y del 1 al 3, cuando les dije que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué cosa, ¿no? Entonces, este pasaje identifica a Jesús, el Verbo.
como Dios, afirmando su existencia eterna y su papel en la creación. Y si se dan cuenta, estos atributos solo le pertenecen a Dios Padre. Y por eso muchos no aceptan que Jesús, ¿verdad?, sea el Hijo de Dios. Bueno, tenemos entonces en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo, así como honran, ¿verdad?, al Padre. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. O sea, tiene el mismo honor del Padre el Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo Juan. Entonces, aquí Jesús afirma explícitamente que debe ser honrado al igual que al Padre. Sí, así tienen que ser honrados él. Lo que indica el estatus divino de Jesús y la unidad de propósito y esencia entre el Padre y el Hijo. Por eso es que el Señor dice, mi Padre y yo somos uno. Tenemos los mismos atributos. Entonces, Dios el Padre y Dios el Hijo, los dos tienen los mismos atributos. Porque Jesús es Dios en la carne. Fíjense, encarnado. Fíjense que Filipenses 2, dice Pablo ahí en los versículos 5 al 7, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recuérdense, al principio les hablé del sentir. Como iglesia tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Fíjense, haciéndose semejante a los hombres. O sea, este pasaje resalta la preexistencia de Cristo en la forma de Dios y su humildad voluntaria en la encarnación, sin renunciar a su naturaleza divina, claro está. ¿Por qué? Porque por eso dice, yo hago todo lo que veo hacer al Padre. ¿Sí? O dice, el Padre que me envió. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, fíjense, el Señor siempre hablaba así y a los ciegos, ¿verdad?, les carcomía la envidia, se enfurecían de que Él hablara como que Él fuera Dios. Pero es que Él era Dios allí encarnado en el cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. Tenemos en Colosenses capítulo 1, vamos a leer los versículos 15 al 19. El Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Oigan esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Fíjense qué revelación. Sean tronos, sean dominios, gobernantes o autoridades, visibles o invisibles. Entonces, acá nos están revelando que así como nosotros vemos las cosas materiales con los ojos carnales, también hay cosas escondidas de nuestros ojos carnales, que son las cosas invisibles, las cosas espirituales. ¿De que existen? Existen. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es de Él. Todo le pertenece al Señor Jesús. Las cosas que se ven y las que no se ven. ¿Sí? Todo es de Él. Todo fue creado para Él. Bueno, Él es antes de todas las cosas y en Él todo se mantiene unido. En Él, por Él, o sea, por Él subsisten todas las cosas. ¿Por quién? Por el Hijo, por Cristo Jesús como Dios en la carne. Entonces, dice, Él es la cabeza del cuerpo. O sea, la iglesia, fíjense, qué interesante. Lo que les estaba diciendo anteriormente, Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque a Dios le agradó que toda su plenitud habitara en Él. Qué interesante, ¿no? Entonces, este pasaje afirma la plenitud de la deidad en Cristo, su papel en la creación y su preeminencia sobre todas las cosas. O sea, las personas que solo creen en Jesucristo, los que solo Jesús solos, o los que no creen en la Trinidad, estos están
de verdaderamente todavía les falta la revelación de Dios como un Dios trino, ¿sí? Porque Dios tiene su deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la plenitud de su deidad, ¿sí? Entonces, en Él, ¿verdad?, subsisten todas las cosas. Él estaba en el principio cuando Dios estaba creando todo. Ahí estaba también su Hijo. Ahí estaba Él también, porque las cosas fueron creadas por Él y para Él. O sea, el Señor Jesús hizo todas las cosas. Él las hizo. Bueno, son misterios muy grandes. Tal vez algunos se van a confundir, no lo van a creer, van a decir, pero qué locura está diciendo. Bueno, no son locuras. Lo que pasa es que necesitamos, aleluya, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para poder asimilar unas cosas tan fuertes y profundas en el mundo espiritual como es la preexistencia, la preeminencia de Jesús sobre todas las cosas. Lamentablemente muchos no lo creen. Hebreos 1:13 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza, manteniendo todas las cosas con su poderosa palabra, ¿sí? Porque dijo Dios, dijo, hágase la luz, y fue la luz. Su palabra. Entonces, después de haber ofrecido purificación por los pecados, se sentó a la derecha, o sea, a la diestra de la majestad, allá en las alturas. Fíjense que esto es muy importante porque este versículo resalta la naturaleza divina de Cristo como la representación exacta del ser de Dios. ¿Sí? Esto reafirma además la igualdad que tiene con el Padre. Es un misterio. Es un misterio porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad? En el cielo está el trono de Dios y a su diestra está también sentado el Hijo. Pero, ¿cómo puede ser Dios Padre y Dios Hijo también ahí al mismo tiempo? Si Dios es Dios, solo uno, es uno solo. Entonces, esa es la deidad. Ese es el misterio de la deidad de Dios. Y no solo eso, sino que está Dios Padre, Dios Hijo y acá en la tierra está Espíritu Santo. Por eso es que Dios lo sabe todo. Dios conoce todo lo que pensamos, ¿sí? Lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que deseamos. ¿Por qué lo sabe? Porque tenemos su Espíritu dentro de nosotros y somos creyentes en Cristo. Por eso es que a Dios no lo podemos engañar. Yo no sé si les pasa, yo no sé si ustedes sienten la reprensión cuando ustedes hacen algo malo. Cuando ustedes piensan algo malo, cuando ustedes dicen algo malo o están viendo o escuchando algo que no deben, yo no sé si ustedes sienten esa reprensión en ustedes mismos. Y es precisamente porque el Espíritu de Dios está ahí con ustedes y los está reprendiendo, los está guiando a toda la verdad, como que jalándole las orejas. Mira, esto no es así. No sé si lo sienten acá. En esta parte de acá sienten algo como, no sé cómo explicarlo, pero yo sí lo siento acá, como dice un pastor, acá está el alma. Bueno, entonces, eso es lo que pasa. Que cuando nosotros sentimos esa reprensión, es porque no le agradó a Dios lo que dijimos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que oímos o lo que hablamos. Así de fácil. Así de sencillo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué implicaciones teológicas tiene todo esto? Bueno, tenemos, aleluya, es el fuego, así es. El reconocimiento de Cristo como Dios y su derecho a recibir la misma honra que el Padre tiene profundas implicaciones para la adoración, para la doctrina y la práctica de nosotros los cristianos. Tiene muchas, que le digo, gloria a Dios, implicaciones. Esto afirmar esto confirma la comprensión trinitaria de Dios, el Dios trino, como un solo ser en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto es cada uno, ¿verdad?, completamente y por igual Dios. Son diferentes, pero es un solo Dios, ¿sí? Son tres personas. Muchos dicen, no, el Espíritu Santo no es una persona. La persona del Espíritu Santo, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Que solo una persona tiene sentimientos, entonces el Espíritu Santo no tiene sentimientos, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo dice Pablo? No contristéis al Espíritu Santo.
Porque si fuera alguien que es insensible, o sea, que no es persona para sentir, ¿cómo lo vamos a contestar? No le va a importar nada. No va a tener sentimientos, no va a llorar, no va a reír. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que es un misterio muy profundo, que para nosotros es muy difícil ver, asimilarlo, entenderlo, pero de que es real, es real. Muy bien. Esta comprensión influye en la forma en que nosotros los cristianos nos acercamos a adorar a Dios, ¿verdad? Destacando la adoración a Cristo junto con el Padre y el Espíritu. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Fíjate, Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Lléname, lléname. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname. Y empezamos a cantarle al Señor. Y recuérdense que el Padre dice, y todo lo que pidiereis. En el nombre de mi Hijo Jesús yo lo haré. Fíjense, por eso es que cuando nosotros oramos, terminamos nuestra oración, Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y en el nombre de Cristo Jesús yo te he venido a pedir todo esto. Así de fácil y de inteligente. Muy bien. El honor igual que se le debe a Cristo también resalta la importancia de su obra redentora. Recuerden que estamos viendo a Cristo que es Dios, ¿verdad? También recibiendo el mismo honor del Padre, como al Padre. Entonces, como Dios encarnado, el sacrificio de Cristo en la cruz tiene un valor infinito, proporcionando la base para la salvación y la reconciliación con Dios. Recuérdense que solamente Dios encarnado en Jesús iba a soportar todos los vituperios de Cristo Jesús. Todo ese momento de sufrimiento hacia el Calvario. Solo Dios. Es un reforzamiento espiritual, es un poder sobrenatural en Cristo, lógicamente, porque Él era Dios en la carne. Por eso aguantó, por eso soportó todo y sin embargo no se jactó de ser Dios. Él se sometió como siervo a cumplir su misión, a ser ese cordero inmolado para redimir a la humanidad de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque solamente así la humanidad pudo ser salva, los que creyeran en Él. Fíjense, porque todo lo que el primer Adán le entregó, ¿verdad?, a Satanás, el segundo Adán, que es Jesucristo, se lo vino a arrebatar. ¿Sí? Satanás pensó, que el Señor lo reprenda, que ya cuando vio morir a Jesús ahí en la cruz se rió, me imagino que él hizo, aplaudió quizá. Dijo, ya lo vencí, ya se murió, ya llévenlo a la tumba, ya se murió, ya vencí al Hijo de Dios. Sí, quietecito ahí, 3 días y Satanás riéndose, contento que había ganado, pero, gloria a Dios. ¿Qué pasó al tercer día? El Espíritu de Dios del Padre lo levantó de la tumba al tercer día. ¿Se imaginan la cara de aquel? Oh my God, dijo aquel. ¿Se imaginan la cara de aquel que nos hace la guerra? Cuando se dio cuenta que resucitó el Hijo de Dios y que la tumba quedó vacía. Hombre, olvídense, esa es la victoria más poderosa. Ahí nosotros fuimos justificados. Aleluya, bendito Dios, qué lindo es el Señor. Vale la pena, mis amados, vale la pena aprender de Cristo, vale la pena. Yo espero que estas pequeñas enseñanzas les sirva a ustedes para su crecimiento espiritual, vayan madurando en la fe, ¿sí? Bueno, entonces vamos acá, ¿verdad? Reconocer la deidad de Cristo y su honor igual a la del Padre es fundamental para nosotros, ¿verdad? Porque así nuestra relación con Dios, ¿verdad?, te da una forma muy grande y el entendimiento que nos da para entender su naturaleza divina. Entonces, fíjense, mis amados, que tener el conocimiento profundo, conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento, nos va a enseñar mucho más a crecer en la fe, a creer más que Cristo es Dios, porque ese es el propósito de nuestras enseñanzas acá con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, y que nosotros podamos confirmar y afirmar más nuestra fe,
que creemos en un Dios que es 3 en 1 y 1 en 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que el Señor Jesucristo en esa obra redentora que hizo, que esa obra fue perfecta. Y que el honor y la honra y la gloria es para Él y solo para Él, como para el Padre también. Porque el Padre, lo mismo que se honra al Padre, de la misma manera se honra al Hijo. Amén. Y el Espíritu Santo no se diga. Porque eso sí que verdaderamente tiene más. ¿Por qué? Porque está acá con nosotros. Está con nosotros. Y estará con nosotros, dice el Señor. ¿Qué les digo, mis amados? Aprendamos más. Amemos más al Señor. Escudriñando su palabra. Dedíquenle unas horas de su día. Cuando puedan. A sentarse y a escudriñar la palabra. Es muy importante que se amplíe el conocimiento espiritual para que en los tiempos que se acercan, que van a ser muy difíciles y complicados, nosotros podamos mantenernos firmes y no nos muevan en lo que hemos creído. Amén. Bueno, hasta aquí me ayudó el Señor con esto. Yo espero que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Aleluya. Este es el programa número 100. Gloria a Dios. Ya estamos en nuestro segundo aniversario, segundo año de estar acá al aire con ustedes. A ver hasta dónde Dios nos permite llegar en este proyecto que iniciamos hace 2 años en Betel a la medianoche. Y saben que yo me gozo porque yo sin saberlo, ¿saben una cosa? Sin saberlo, allá en Israel, en Jerusalén, creo que hay una radio que da estudio a la medianoche también de la Biblia. O sea, hay una conexión divina. Y así que si podemos nosotros desvelarnos 1 hora cada viernes, ¿verdad? Sería lindo, dándole un poco de tiempo al Señor, recibiendo su palabra, para que seamos edificados en ella y podamos reforzar nuestra fe y poder decirle al Señor que verdaderamente necesitamos entender lo que Él nos quiere decir y que nosotros queremos servirle de corazón, queremos nosotros verdaderamente estar firmes en Él, porque para eso son estas enseñanzas, para que nuestra fe crezca, nos mantengamos firmes en Él y anhelemos más de Él, desear más de Dios, ¿sí? Y decirle al Señor, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti y menos de mí. Así dígale al Señor. Dígale al Señor, quebranta mi corazón. ¿Sí? Quebrántalo. De modo que seas tú en mí. ¿Por qué? Porque realmente, Cristo pronto viene. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que estemos firmes, conociendo su palabra, estudiándola, escudriñándola, aprendiendo más cada día, amándolo más cada día, para que no nos deje cuando envíe sus ángeles en el día del rapto, si estamos vivos para ese tiempo. Y si no, como quiera, nos vamos con Cristo. Así que me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo. Nos vamos con Él, mis amadas, mis guerreras, allá en México. Que Dios me las bendiga rica y abundantemente. Compártanlo, que sea de bendición para sus vidas. Gracias mi hermana Fanny, mi hermana Ceci, gracias por haber estado allí. Les mando un abrazo fuerte a todos y que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Será entonces hasta la próxima. Y paz de Cristo para todos. Hasta la próxima.